buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. Uno tiene que ver con la salud. Ustedes vieron, llegó el frío y vino con todo, así que tenemos que cuidarnos. Por eso invitamos al licenciado Luis Cusirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, para hablar con él acerca de la salud y lo que tenemos que hacer para evitar los problemas respiratorios, los problemas con el dengue, los problemas con el COVID. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay vacunas suficientes? De todo eso hablaremos hoy con el licenciado Cusirat. El segundo bloque vamos a hablar acerca de algo que surgió inesperadamente, una decisión de la Unión Europea de considerar estándar el cuidado que tienen Paraguay, Argentina y Brasil en el uso de los suelos y los desmontes. ¿Qué significa eso? ¿Y qué impacto puede tener la economía de los tres países? Hablaremos de eso con el ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción. Y el último bloque hablaremos hacia lo que tiene que ser el futuro, cómo tenemos que prepararnos hacia el futuro, cómo nuestras empresas tienen que organizarse, qué tenemos que hacer en materia educativa, en materia de gobernanza para el futuro. Nos va a acompañar para hablar acerca de ese tema el experto en ciencias humanas, el doctor Francisco José Mojica, doctor en ciencias humanas, es colombiano y estuvo impartiendo una serie de charlas a distintos sectores de la economía paraguaya. Y antes de comenzar el debate, les invito a compartir este rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía, que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Vení a Bristol y aprovechá los precios locos, con descuentos imbatibles en celulares. Oppo A40 en 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Samsung A15 en 18 cuotas de 99.000. Ono X7C en 18 cuotas de 129.000 guaraníes. iPhone 13 en 18 cuotas de 359.000. Además, podés ser ganador de 50 millones para renovar tu casa o una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural ET. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Vuelve la albirroja y vuelve la promo más loca, la que no necesita ningún tipo de presentación. Si Paraguay gana sus próximos 2 partidos, todas las compras que hagas con tu tarjeta de crédito Bueno Albirroja el 4 de junio tendrán hasta 1 millón de reintegro en todos los comercios del país. ¿Qué estás esperando para sacar tu tarjeta de crédito Bueno Albirroja? Cada vez falta menos para cumplir el sueño mundial. Bueno Bank, todos con la albirroja. Soy Diego Flores, saqué el premio mayor. Simplemente tenía un sueño de construir para mi casa. Volvé del próximo millonario con solo 6 números. El pozo estimado para este domingo es de 2.820 millones. Juga más fácil escaneando el QR que ves en pantalla. Elegís solo 6 números, tu método de pago y listo. Recibís tu ticket por SMS. También podés jugar con tu guinerero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y Piggies de todo el país. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Yo gané. Yo gané. Yo gané. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxand, con una sola toma de sus cápsulas blandas que no daña la mucosa gástrica y de acción comprobada. Mielaxand limpia y depura el organismo, porque para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior.
Mielaxan cuida tu cuerpo y el equilibrio volverá a tu vida. Llegó a Pizza Hut la pizza 4 en 1. 4 sabores en una sola pizza familiar, borde relleno, pepperoni, caprese, queso clásico y mozzarella con catupiry. Ideal para compartir y que todos disfruten de sus sabores favoritos. Habilitada en los canales de delivery, carry out, patios de comidas y ahora también en restaurantes. Para 3 a 4 personas a tan solo 90.000 guaraníes. Pedila al 218-9000. Pizza Hut, la mejor pizza americana. Todos sabemos que cuando pasamos los 40 años, los huesos frágiles son un problema. Desde una edad temprana, nuestros huesos comienzan a perder calcio debido a una ingesta insuficiente. Osteogalén tiene para vos carbonato de calcio con vitamina D3, que aporta más del 50% del calcio que necesitan los huesos. Osteogalén fortalece tus huesos en cada etapa de tu vida. Osteogalén es un producto de Laboratorios Galeno. La moto, mami, mami, la moto, mami, mami. Venía Bristol a llevar tu moto puller con planchita. Venía Bristol a llevar tu moto puller con planchita. Bristol. Estás viendo El Péndulo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado Luis Cusirat, director del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo esta noche fresca y con toda la teleaudiencia, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora que vino el fresco, que entra el frío y entra con todo, parece? Bueno, más de 770.000 personas ya vacunadas. Año. Un dato muy importante este año. Y bueno, 770.000 personas. 770.000 personas contra la gripe. Y bueno, muchas personas que postergaron quizás la vacunación por algún motivo, alguna falsa contraindicación, están esperando a aprovechar. Estamos a tiempo, hoy estamos por encima del umbral de seguridad considerado para enfermedades tipo influenza, Carlos, así que esperamos que para este mes de junio vamos a tener un repunte importante. Entonces hay que darle por lo menos 2 semanas de tiempo al cuerpo para generar los anticuerpos. Qué buena noticia. Esto significa que la gente se puede engripar, y probablemente se engripe, pero sin la virulencia que hubiera tenido si no estaba vacunada. Especialmente personas que tengan factores de riesgo, los extremos de la vida. Niños menores de 2 años, incluso podríamos considerar menores de 5 años, las personas de 60 años y más, y no olvidarnos de la patología de base, ya sean cardíacas, pulmonares, metabólicas como la diabetes, y mencionar también, Carlos, que es la primera vez que el país ha adquirido una vacuna elaborada, diseñada especialmente para los mayores de 60 años. Una vacuna ayudantada contra la gripe que justamente busca mejorar y potenciar esa respuesta inmune que pueda desarrollar esta persona, que sea mucho más robusta, teniendo en cuenta estas condiciones ya de inmunosenescencia que tienen. ¿Y cuál es esa vacuna? Es la vacuna contra la gripe ayudantada, una vacuna de procedencia europea, realmente de muy buena calidad. No es fácil decir, si yo me voy a un vacunatorio o las personas se van a un vacunatorio, ¿cómo tienen que pedir esa vacuna? La vacuna para los mayores de 60 años. Ah, sí. Claro. Entonces es una vacuna que hemos adquirido una cantidad de 200.000 dosis que forma parte del lote de 1.500.000. Ya hemos administrado. ¿Y están en todos los vacunatorios? En todos los vacunatorios. Se han aplicado ya más de 100.000 dosis, Carlos. Qué bueno. O sea, bastante bien, se está moviendo. Y muchos adultos es decir, mayores. La gente aprendió la lección, licenciado. Claro, parece que hay una mayor conciencia para vacunarse. Si yo hoy miro, Carlos, cuál es la franja etaria que más se vacuna, es el adulto mayor. El adulto mayor está pendiente del inicio del arranque de la campaña de invierno, está pendiente de la llegada de la dosis de influenza. Y bueno, todos los años se vacuna y pasa bien el invierno. Entonces es una vacuna que forma parte de su rutina, de su cultura preventiva, que es lo que buscamos justamente desde el programa ampliado de inmunizaciones. Ajá. Y la influenza, COVID, todas las vacunas están en los vacunatorios. Todas las vacunas. Hay una cifra muy preocupante también, Carlos. En lo que va del año, 10 personas fallecidas por influenza A, H1N1. Ese tipo de influenza, la influenza pandémica del 2009, está contenida hoy en la composición de la vacuna. Entonces, ninguna de estas personas estaban vacunadas. Entonces, es un dato muy importante a tener en cuenta. Las personas que siguen muriendo por COVID,
y por influenza. ¿No se vacunaron con ninguna de esas dos, contra ninguna de esas dos nunca? Contra ninguna de esas dos enfermedades para esta temporada. Hay que recordar que la vacunación es anual, entonces es muy importante tener vigente esa protección, Carlos, porque la vacuna que te aplicaste hace 2 años atrás, hoy ya no te protege esa vacuna. Entonces, a ver si me repetís, ¿cuántas personas ya murieron por AH1N1? Bueno, por influenza en lo que va de este año, 10 personas. 10 personas. 10 personas fallecieron por influenza. Y sin haber estado vacunados antes. Sin haber estado vacunados. Estas 10 personas, según la vigilancia Centinela justamente que realiza el Ministerio de Salud, y 33 personas fallecieron por COVID-19. 33, y de esas 33, ¿cuántos Tampoco. son? ¿Son todas mayores o hay también? Mayores. Todas personas mayores. Todas personas mayores. Es preocupante el número, Carlos. Teniendo vacuna, teniendo la forma de proteger y que la gente no acceda o dilate esta posibilidad. Porque esa también es una situación que estamos viendo, la de postergar la vacunación por falsas contraindicaciones como una tos o una rinorrea, el famoso tisirri que tiene la persona. Igual uno se puede vacunar. Igual. O la congestión. Las personas alérgicas cuando entramos en esta temporada de otoño e invierno es una constante. Es una constante, cierto. Entonces, si vamos a esperar que se recupere, vamos a llegar a verano y se va a perder la temporada, no va a vacunarse. Y son el grupo de población que justamente tienen las complicaciones, los cuadros más graves, llegan a internarse y bueno, cuando uno se interna ya el riesgo también de vida que tiene la persona. Ahora, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué tipo de campañas se pueden desarrollar, por ejemplo, cuando entra el otoño y entra el invierno en las escuelas? Porque muchas de estos problemas respiratorios vienen desde las escuelas y después se esparcen en la casa y con los abuelos, los tíos mayores y compañía. Entonces, ¿qué programas se pueden desarrollar con los menores para evitar eso? Totalmente. El disparador es, así como bien describiste, Carlos, las instituciones educativas son un punto de contacto con otros niños, de otros núcleos familiares, de otros entornos, entonces rápidamente el virus, al ser un virus respiratorio, se esparce, se propaga. Tratando un poco de trabajar sobre ese punto, nosotros desde el año pasado apuntamos a la vacunación de la familia. ¿Te acordás que antes era por grupo prioritario, primero los abuelos, después los niños? Bueno, ahora en familia. Desde el día 1 de la campaña, la familia entera puede ir a un vacunatorio y todos pueden vacunarse sin restricciones que puedan haber en cuanto al uso del biológico. Esa es una medida que nos ha ayudado muchísimo a ver a familias enteras yendo a los vacunatorios los fines de semana, que es justamente donde hay mayor tiempo de los padres para justamente acompañar este tipo de actividades. ¿Y desde los cuántos años los niños se pueden vacunar? Desde los 6 meses de vida el niño tiene que vacunarse. Hay un proceso cíclico que te quiero explicar, Carlos. Sí, cómo no. La embarazada es muy importante que se vacune para que se proteja a la mujer embarazada y al bebé que está creciendo. Si la mujer embarazada no se llegó a vacunar, nació el bebé en diciembre, por darte un ejemplo, ahora esa mamá que está dando la lactancia materna que está dando de mamá tiene que vacunarse para que justamente haga el traspaso de los anticuerpos a través de la leche materna. El niño recién a partir de los 6 meses de vida puede vacunarse contra la influenza. Antes de ese tiempo, a través de la leche y a través de la placenta, lo que la mamá le pasó de anticuerpos. Y si se vacuna por primera vez este año contra la gripe, tiene que recibir 2 dosis. 2 dosis. Si se vacuna hoy la primera dosis, dentro de 4 semanas, dentro de un mes, recibe la segunda dosis. La segunda dosis. Sí. Los de menores de 6 meses. Los de 6 meses. Meses para adelante. Para adelante. Que se vacunen por primera vez contra la gripe. Ajá. Tiene 2 dosis sí o sí se tienen que aplicar. 2 dosis sí o sí tienen que recibir los niños que se vacunan por primera vez en esta campaña, en esta temporada. Si ya se vacunó el año pasado un niño que tiene hoy un año o 2 años cumplidos, si ya hizo las 2 dosis el año pasado, hoy solamente una dosis. ¿Todos los pediatras saben esto? Claro. El pediatra... Te pregunto esto porque es importante e interesante lo que está contando, licenciado. Nosotros los padres confiamos en los pediatras de nuestros hijos, ¿verdad? O nuestros nietos. Y bueno, me imagino que todos los pediatras saben que a los 6 meses, si la mamá no se vacunó mientras estaba embarazada, tiene que aplicarse las 2 dosis. A partir de los 6 meses y un mes después, en el 7º mes. Sí. Así es, ¿verdad? Así mismo es el esquema, Carlos. De hecho, que el pediatra es el más apegado a controlar o a mirar la tarjeta de vacunación de los niños.
Quizás nosotros los adultos, los adolescentes y los adultos piensan que no hay vacunas para ellos, pero vacunas tenemos para todo el curso de vida prácticamente, desde los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes y los adultos ya de mayor edad. Así que tenemos la dosis disponible en los vacunatorios y las personas que aún no han pasado a recibir la dosis anual los esperamos, Carlos. Ajá. Y el COVID, siguen existiendo casos. Usted habló de 33 personas fallecidas por COVID. ¿Siguen existiendo casos de COVID? Siguen existiendo casos. Lo que pasa es que cuando hablamos de enfermedades tipo influenza o enfermedades respiratorias, cursan con la misma sintomatología. Sí. Entonces, cuando uno está tosiendo o estornudando a tu lado, vos no sabes si es COVID o es influenza o es un rinovirus. Entonces, es muy importante mantener los cuidados higiénicos, el tratar de lavar frecuentemente las manos, el uso de mascarillas si uno está con los síntomas respiratorios, tratar de aislarse, no compartir los utensilios, para que justamente a través de una prueba de laboratorio uno pueda saber realmente qué virus es el que tiene, ¿verdad? Entonces, COVID-19 sigue circulando entre nosotros. Tenemos la vacuna actualizada para este año, para esta temporada, del laboratorio Moderna. Es una dosis anual. Hablábamos fuera de cámaras si era la cuarta o la quinta dosis. Sí, no. ya. Hoy en día sí o sí hay que aplicarse. Una dosis anual, así como la influenza. En una misma visita uno puede en un brazo recibir la vacuna de la influenza, en el otro brazo la vacuna de COVID sin problema. Te vuelvo a preguntar, no es por propaganda que estás haciendo, ¿qué decís? Los 33 fallecidos por COVID nunca se habían vacunado. Los 33 fallecidos por COVID no tenían la dosis para esta temporada, la dosis actualizada para el año 2025. No tenían. No tenían. Tenían factores de riesgo, diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía. Esos factores de riesgo realmente pesan muchísimo cuando la persona adquiere COVID-19 para que justamente se interne y desarrolle las formas graves. Ahora, ¿y qué pasa con el sarampión y la fiebre amarilla? Qué buen tema, Carlos. Sarampión, hay más de 5.000 casos hoy en lo que va del año confirmados en la región. ¿En la región? En la región. ¿Cuál es la región cuando decís región? La región de las Américas. Estamos hablando de Canadá con más de 2.500 casos confirmados. Le sigue México con más de 1.500 casos. Estados Unidos más de 1.000 casos y 3 niños fallecidos, Carlos. ¿De sarampión? De sarampión. Argentina con un brote activo de 32 casos. Brasil con 5 casos. Bolivia con 1 caso. Realmente estamos rodeados hoy de casos positivos confirmados de sarampión. ¿Y cómo es? ¿Sigue siendo igual de siempre? ¿Puede ser mortal? Claro, el sarampión puede ser mortal. La única forma de prevenir es garantizando que la persona tenga 2 dosis de la vacuna o haber padecido la enfermedad. Estamos hablando de que para nosotros serían nacidos en 1965 para arriba los que habrán padecido la enfermedad que antes era endémica. Todo lo que haya nacido después ya de ese periodo se consideran susceptibles y bueno, nosotros como país hemos hecho ya varias campañas de seguimiento para mantener nuestro estatus como país libre y tenemos una certificación de que hemos eliminado el sarampión. ¿Y qué tenemos que hacer para que no vuelva a ingresar? Bueno, muy importante que los niños cuando cumplan los 12 meses de vida, el año de edad, reciban la primera dosis de la vacuna. Y la segunda dosis, ¿te acordás que antes se administraba a los 4 años? A los 4 años, sí. Bueno, esa dosis actualmente se aplica al año 6 meses de vida, a los 18 meses de vida. A los 12 meses y a un año y medio. Exactamente, Carlos. Tratando de acortar ese tiempo, esa brecha y tenerle al niño protegido lo antes posible. Ajá. ¿Y con respecto a la fiebre amarilla? Bueno, fiebre amarilla tenemos una situación particular. Hoy tenemos, el año 2024 cerramos con 61 casos positivos y 30 fallecidos, una letalidad del 50%, esto en Brasil, Colombia, Perú, la zona también de la Guyana Francesa. Y para el 2025, Carlos, la situación es mucho más compleja, complicada, 221 casos confirmados, 89 fallecidos, y el riesgo radica en que salió de la zona amazónica que era el corredor que tenía. Sí. Hoy tenemos casos en Sao Paulo, en Brasil, y tenemos en el departamento de Tolima, en Colombia, un brote muy importante, un brote muy grande, y se considera la región de las Américas. Se hablaba de Porto Alegre también. Claro, ese es el riesgo justamente de la urbanización de la fiebre amarilla y que ocurra lo que tuvimos en el año 2008
aquí en el país. Con Y hay 27 vacunas millones. también. ¿Y cada cuánto y quiénes se tienen que aplicar? Bueno, la vacuna de la fiebre amarilla, una dosis te da protección de por vida, según las últimas evidencias científicas disponibles. La vacuna está indicada a partir de los 12 meses de vida, a partir del año de edad. Y es muy importante viajeros que vayan a estas zonas. Y si uno se aplica 2 veces, ¿qué pasa? Nada, no pasa, Carlos. No pasa nada. No pasa nada. Ocurrió mucho eso antes de que tengamos el registro de vacunación electrónica. La gente perdía la tarjeta Exacto. y tenía que revacunarse para viajar. Entonces... no pasa nada si se vuelve a vacunar. No pasa nada. O sea, con una dosis de más, anteriormente era un refuerzo cada 10 años. Anteriormente. Hoy la evidencia científica disponible habla de que una sola dosis es suficiente para tener una protección de por vida, Carlos. Qué interesante. ¿Hay vacunas contra la sarampión, contra la fiebre amarilla en Paraguay? Tenemos ambas vacunas. Hoy hay una disponibilidad muy limitada de dosis por este contexto que te acabo de mencionar. Se están usando muchísimas dosis en estos países. Nosotros tenemos muy buenas coberturas contra fiebre amarilla porque venimos vacunando prácticamente desde el año 2000. Y en el año 2008, con ese brote que tuvimos, aplicamos más de 2 millones de dosis. Sería interesante que el Ministerio y el PAI hagan un gráfico para que la gente sepa qué vacunas tiene que aplicarse y se difunda a través de los medios de comunicación, porque es espectacular. Entonces cada uno ya se chequea y nadie puede decir, a mí no me llegó, yo no me enteré y compañía. Es muy importante eso, Carlos. Hoy nosotros hemos identificado la zona del Alto Paraná y la zona de San Pedro como las regiones con más bajas coberturas para lo que es fiebre amarilla. Es un riesgo para nosotros teniendo en cuenta que es frontera con Brasil, Sí. Alto Paraná, y lo de San Pedro, volviendo un poco al 2008, donde hemos tenido justamente este primer caso de fiebre amarilla, este brote de fiebre amarilla en la zona de Tacuantí. Entonces, no olvidarnos también de estas enfermedades que nos están rodeando y tenemos vacunas, tanto para lo que sería la campaña de invierno, los cuadros gripales, COVID-19, enfermedades prevalentes de la infancia como es sarampión, fiebre amarilla también, y no olvidarnos de estos convulsa, Carlos. Es también una enfermedad que hoy tiene una reemergencia importante. Tenemos 39 casos confirmados y 2 fallecidos, ¿En 2 dónde? niños fallecidos aquí en el país. ¿Acá en el país? Sí. Una enfermedad que tiene una vacuna que se administra a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, un esquema bastante completo. Lastimosamente estos niños que fallecieron no tuvieron tiempo de recibir el esquema, fallecieron antes de cumplir los 2 meses de vida. Qué pena, qué pena. ¿Y con la meningitis qué pasó? Hubo un caso de un chico que tuvo meningitis, vino de Concepción al IPS. ¿Ustedes están enterados de ese caso y que falleció? Claro, estábamos dando seguimiento también de ese caso que mencionás, Carlos. Tengo entendido que justamente se tomó las muestras y que está en el Laboratorio Central de Salud Pública para tener esa confirmación, para identificar exactamente al patógeno. Bueno, meningitis realmente tiene varios agentes causales. Nosotros anteriormente, antes de que se introduzca la vacuna cuyo componente es la Haemophilus influenzae tipo B, era el causante principal de meningitis. Hoy tenemos ya esa vacuna y hubo un desplazamiento también, o no se ven más casos a causa casi de la Haemophilus influenzae tipo B. Sin embargo, la bacteria, el meningococo, sigue vigente. Nosotros tenemos una vacuna que va dirigida justamente a grupos especiales, grupos de riesgo, como los biólogos que manipulan las muestras bacterianas. Entonces es muy importante que ellos estén vacunados para que justamente no tengamos brotes como en instituciones educativas o en cuarteles militares donde la población está concentrada y ese es el riesgo que tengamos en esos lugares. Y dígame una cosa, es decir, para que la audiencia entienda, ¿uno se puede aplicar el mismo día 2 o 3 vacunas? Se puede aplicar, lo importante es que esta administración se realice en sitios anatómicos diferentes, un brazo, otro brazo, una pierna, o si ya no hay forma o sea, si todos los miembros ya utilizamos, tiene que tener un espaciamiento de al menos 2,5 centímetros entre sitios. Estamos hablando de un pulgar entre sitios de inyección. Realmente tratamos de disminuir o de evitar perder oportunidad cuando le tenemos al niño y sabemos que le falta varias vacunas, que el esquema está atrasado, porque si priorizamos esta vacuna y dejamos de lado esta, podemos estar dándole esa oportunidad al patógeno de que cause una enfermedad severa en ese niño. Es decir, para niños y para mayores.
Totalmente. El mismo esquema, es decir, un vulgar, si es que ya se aplicó, ¿verdad? Si ya usamos todos los Si ya sitios, usamos todos los brazos, claro. las piernas. Pero... Es un poco difícil que ocurra eso, ¿verdad? Sí. Pero puede darse, puede darse. Sí, no, porque si, a ver, hoy en día las personas mayores tienen que aplicarse contra la influenza, contra el COVID y después contra qué más. Bueno, puede tener su refuerzo contra el tétano, Carlos. Es muy importante esa vacuna, muchas veces olvidada. El esquema del tétano tiene un esquema muy particular. Cuando uno complete las 5 dosis, cada 10 años nada más es un solo refuerzo. Pero ¿qué pasa? Nosotros perdemos mucho la constancia, el comprobante de la vacunación, entonces no sabemos qué dosis es el que Ahora estamos yo no sé si recibiendo. me apliqué 5 dosis, ¿cuánto? 5. Hay que hacer 5 dosis. Una vez que complete las 5 dosis es un refuerzo cada 10 años. Contra tétano y contra la difteria. Famoso oqueresia, como se le conoce en guaraní. La difteria, una enfermedad que desde el año 2012 no estamos teniendo. Qué increíble. Lo que es este mundo de la medicina y la prevención de la salud es increíble. Hoy con 17 vacunas que forman parte del calendario, 17 vacunas obligatorias para niños, adolescentes y adultos. Mencionar también, Carlos, a la audiencia que nos está viendo, de que desde el mes de abril estamos con la vacunación de los varones, desde los 9 hasta 14 años contra virus papiloma humano. Sí. Contra VPH. Y después, las niñas. Las niñas que ya vienen desde el año 2012-13 con esta vacunación, las niñas hacemos hasta 14 años, pero si tenemos una niña de 15, 16 o hasta 18 años que por algún motivo no se haya vacunado, sí, le damos esa oportunidad de que pueda acceder a la dosis. a la dosis. Perfecto. Muy bien, interesantísimo la charla, licenciado. Te agradezco que hayas venido. Y si tenés por ahí un gráfico para mostrar, para pegar y tener todo, incluso por los autos uno puede tener, en los colegios se puede poner, de todo este sistema de vacunación sería espectacular. Bueno, aprovechar un poco, Carlos, agradecerte la invitación y promocionar nuestra central telefónica, el 138, línea gratuita de cualquier telefonía para justamente personas encamadas que no tengan la posibilidad de acercarse a un vacunatorio para que una brigada pueda llegar hasta la casa y vacunarle contra la influenza, contra COVID-19 a esa persona. 138. 138. 24 horas de atención. De lunes a viernes de 7 a 19 horas. De 7 a 19. Perfecto. Espectacular. Licenciado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. El licenciado Luis Cusirá, director del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Vamos a una breve pausa. A la vuelta, el ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la UGP. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Vení a Bristol y aprovechar los precios locos con descuentos imbatibles en lavado y secado. Lavarropas Midea en 18 cuotas de 149.000. Lavarropas Whirlpool en 18 cuotas de 169.000. Lavarropas Tokio Cecilia en 18 cuotas de 159.000. Además, podés ser ganador de 50 millones para renovar tu casa o una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en compañía del ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo y estamos a disposición. Bueno, comenzó el frío. El frío es siempre sinónimo de preocupación en el sector del campo. Si es así, frío, con hielo y helada y compañía, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las previsiones que tiene el campo para este otoño-invierno en Paraguay? Bueno, los fríos son normales en esta época, no tenemos que sorprendernos. Los fríos extremos que se plasman en las heladas meteorológicas, las heladas de
allá por debajo de 3, 2, 3 grados, ya comienza a afectar los cultivos. Y de todas maneras, para nuestro país subtropical, cualquier temperatura por debajo de 20 grados ya frena el desarrollo fisiológico de las plantas. Pero no mata, frena y después, porque comenzamos a veces con 10 grados a la mañana y después estamos con 25, con entonces 25 ahí grados, hay menos complicación. Pero la helada sí es muchas veces irreversible dependiendo de qué etapa de desarrollo del cultivo o de las pasturas le toman la helada. Ahora, en los países más desarrollados, hace años que la meteorología es muy importante para el campo. ¿Se pueden prever ciclos de meses y más o menos prever cómo van a ser las condiciones del tiempo de acuerdo a todo lo que se tiene en tecnología, por ejemplo, y el clima? Hay muchas herramientas, mucha tecnología, mucho conocimiento, pero también es muy volátil el clima. Lo que más se tiene con mayor anticipación si va a ser un año la niña o el niño. Sí, eso Para sí. nosotros la niña es seca, el niño es lluvia. Hay años neutrales, a veces la pegan, a veces no la pegan, pero es así. Dentro de las perspectivas, que son de periodo de 3 meses, es lo que más o menos hay cierta mayor certidumbre. Pero hasta 3 meses. Hasta 3 meses hay, lo mismo hay margen de error, pero claro, hay un poco más, con mayor certeza. Es lo que usamos acá normalmente en la proyección de 3 en 3 meses. Y después tener los pronósticos que son ya de cortísimo plazo, claro, de la semana y cuando tenemos un año como el año pasado, donde veníamos bien hasta mediados de diciembre y después empezó a entrar las lluvias en modo de aguacero y no de lluvias generales, ahí comenzó la incertidumbre y las dudas, y uno está hora mirando a ver cómo viene la mano, pero realmente se avanzó mucho. Antes usábamos el calendario Bertone. Exacto. Y ahora hay mucha más información, pero hay que saber manejarlo con mucha prudencia. Sí, es indispensable. Ahora, ingeniero, sorprendió lo de la Unión Europea. ¿Qué es lo qué calificación le dieron a Paraguay, Argentina y Brasil? Una calificación estándar. ¿Qué significa eso? ¿Y qué impacto eso puede tener en el acuerdo Unión Europea-Mercosur o no? Pero creo que tenemos aquí está. Argentina junto con Brasil y Paraguay fue clasificada como riego estándar por la normativa antideforestación de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Y a ver si nos explica y de qué manera puede influir en la región. Bueno, dentro del esquema del reglamento 1115, que es la ley europea, está un nivel de análisis y calificación de nivel de riesgo de los países proveedores. Eso tenían en principio tres niveles, ahora apareció en lo europeo, hoy pidiendo un cuarto, después te explico. Era riesgo bajo, riesgo estándar y riesgo alto. Ahora, como en todo este desempeño de la Unión Europea, es muy confuso el mensaje. Vamos a los datos objetivos. Lo que significa es riesgo alto, un nivel de auditoría del 9% del volumen de comercializado de las cargas. En riesgo estándar es 3% de auditoría y en el otro es 1% y sin auditoría. Lo llamativo, es decir, para nosotros ahí no está claro, y es llamativo que los 4 mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo estén calificados de riesgo bajo. ¿Cuáles son esos 4? China, 29%, está en riesgo bajo. Estados Unidos con 13,5%, el segundo, está en riesgo bajo. India con 7,3% está en riesgo bajo. Y Europa con 6,9% también. Ellos se pusieron en la posición de ventaja. Entonces, es llamativo que los mayores emisores, responsables de casi el 58% de las emisiones del mundo, estén en riesgo bajo. Los países que estamos con menor índice de emisión, Paraguay es 0,07, no existe, está en riesgo estándar. Y los países que están en riesgo alto es política puro. Rusia, que está algo sancionado, Bielorrusia, que está sancionada también por la guerra de Ucrania, Corea y no sé qué otro país que está bloqueado por ello.
Entonces se ve que hay una mezcla de criterios no muy claros y es más político. Entonces eso no hace sino confirmar los temores que teníamos desde el comienzo que se siguen reafirmando. Inicialmente una medida unilateral, ahora con criterios arbitrarios, no basados en ciencia, están aplicando calificaciones. ¿Por qué decir que no están aplicados en ciencias? Y porque en qué se basa en la Unión Europea para definir si nuestro sistema es sostenible o no. Paraguay, si vos mirás los tres ejes de la sostenibilidad se define. Tiene que haber armonía entre lo económico, lo social y lo ambiental. Paraguay tiene, en lo económico, en los últimos 20, tomando del 2002 al 2022, tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 7.000 millones a 47.000 millones. ¿Estamos bien o no? Sí. Estamos por el camino correcto. Correcto, claro. ¿Hay más que hacer? Sí, hay mucho más que hacer. En lo social, la pobreza bajó del 57% al 29. No, cayó 24 en ese de 22 y ahora estamos cerca del 20. Es decir, estamos en un proceso de salida de la pobreza de mucha gente incorporando luego a la cadena productiva. Y el tercer indicador es para el ambiental. Paraguay es un país de muy baja emisión. Entonces, teniendo esos tres indicadores duros de que Paraguay está en un proceso de desarrollo sostenible, que tenemos que consolidar, sí, que tenemos cosas que mejorar, sí. Esa calificación hace que nosotros, digamos, no están tomando los criterios técnicos, sino prejuicios, dogmas y intereses económicos que ellos no pueden competir con nosotros. Entonces nos crean dificultades maquillados de preocupación ambiental que no es tal, sino que es solamente, ellos trabajan con subsidios, precios sostén, nosotros no tenemos subsidios, precios sostén. Sus emisiones per cápita, para no hacer por país, 6.2 toneladas equivalente carbono de Europa. Paraguay es 1.3, 5 veces más que nosotros. Exacto. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A ser los comisarios y los policías del mundo con criterios casi que nos hacen acordar a las compañías de las Indias. ¿Y por qué? A ver, Uruguay no está. Sí. Uruguay está con riesgo bajo. Sí. Ahora, pero ¿por qué Brasil, Argentina y Paraguay? Y porque son los principales proveedores, los competidores. Esa es mi lectura, puedo estar equivocado. Pero Brasil es el mayor productor. ¿Y de qué manera, por ejemplo, para que la gente entienda lo que estamos señalando, qué riesgo económico implica esta calificación dada por la Unión Europea? Para Paraguay, mira, vamos a poner, ahí hay otra cosa. Esta calificación es una piedrita en el camino. La piedra grande en el camino es la segregación 100% de los productos exportados. En carne es menos complicado. En productos que se comercializa a granel como soja, maíz, arroz, es muy difícil segregar, 100%. No aceptaron la propuesta de balance de masa, que era decirle, yo te garantizo que todo lo que compré, acá hay 100.000 que viene con toda tu exigencia. Eso no acepta. Entonces, ellos quieren que eso vaya por separado sin mezclar un grano con otro. Tenemos 330.000 viajes de camión a los silos, a los puertos. ¿Cómo evitas? Sí. Entonces, operativamente lo que ellos plantean es impracticable y lo que estamos mirando es que Paraguay le exporta, vamos a hablar de soja, 150 millones de dólares en soja, derivados, aceite, pellet, lo que quiera. Y hacer lo que ellos piden. ¿Sabe cuánto nos va a costar? ¿Cuánto? 160 millones de dólares. ¿Dónde está el negocio? Y deja de ser negocio. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar perdiendo en nuestro tiempo entonces? La realidad al final se va a imponer. Y haciendo un análisis ya como productor paraguayo, para nosotros, si vamos a poner una calificación también, comerciar con Europa es de altísimo riesgo porque las reglas no están claras, son arbitrarias y cambian según el antojo de ellos. Ahora, ya como país, ¿qué debemos hacer?
buscar otros mercados y generar el mecanismo para que quiere venderle a Europa, que le venda, tenga la opción, pero voluntaria. Pero nosotros tenemos que buscar otros mercados. No podemos estar... Aparte, soja se exporta 4.000 a 5.000 millones de dólares, 150, el 4% de nuestras exportaciones en Europa. Tenemos una balanza comercial negativa. Si tuviéramos con el acuerdo Mercosur una posibilidad de cerrar la brecha, ok, pero con exigencias racionales y basadas en ciencia. No con antojos, caprichos y arbitrariedades unilaterales, porque no negocian, ellos imponen. Ahí está la diferencia. No sé si quieren realmente un socio comercial o quieren un proveedor en las condiciones leoninas que ellos ponen. ¿Y qué deberíamos hacer, qué deberían hacer los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil? Bueno, nosotros estamos además trabajando. de buscar otros mercados. Nosotros hay que buscar otros mercados para comenzar. Y bueno, la realidad le va a terminar atropellando probablemente a Europa y ellos van a tener crisis de abastecimiento en determinado momento. Ellos mismos ahora, hoy, 11 países pidieron que se vuelva a postergar y pidieron diciendo que es inaplicable así como está. Pidieron revisiones. Es decir, se están dando cuenta que a esta altura del año ellos ya tenían contratados X volúmenes y en este momento no están ni al 10% de esos volúmenes. Ya están viendo lejos que van a tener problemas, que la gente no va a poder cumplir con todo porque es inaplicable. ¿Esto es una cuestión política o es una cuestión netamente económica? Una mezcla de las dos cosas. ¿De las dos cosas? Las dos cosas, pero maquillado bajo... El tema de los estándares de mantenimiento del suelo. No, el estándar ambiental, la preocupación ambiental. Pero si era ambiental, la pregunta es por qué los 4 mayores emisores están en bajo riesgo cuando son los que más emiten. Entonces ahí es donde empieza a ser... Cuando ustedes hablan con ellos, ¿qué dicen cuando les hacen esta pregunta? No, nosotros cuando hablamos con ellos, esto es de hoy. Cuando hablamos, nosotros inclusive al segundo de la representación de la Comunidad Europea, le llevamos a Caguazú a recorrer, a hablar con los campesinos, le decíamos, le van a dejar afuera a todo este segmento que salió de la pobreza integrándose a las cadenas de valor de la soja, la leche, la carne. Y esta gente va a quedar afuera, no va a poder cumplir, no tiene título. Escucharon eso y pusieron que el título no es exigencia. Pero no tienen condiciones de certificar como ellos están pidiendo. Entonces van a quedar fuera del mercado y sí, ellos dicen, tenés razón, pues la decisión se toma en Bruselas. Y allá es un muro de silencio, se fueron gente nuestra, técnicos, a hacer presentaciones, mostrar cómo está trabajando Paraguay, que el 99% de la soja, del área de soja sembrada, cumple con el requisito de no ser habilitada después del 2020. Y bueno, el resultado es calificación estatal. No les importa. Y no sé, es cuestión de unir con flecha, ¿no? Une con flecha. No hay racionalidad ni diálogo, hay imposición. Entonces, ¿para qué queremos comerciar con alguien que nos va a imponer cosas y no negociar como un socio comercial? Estamos volviendo a las compañías de las Indias, cuando las metrópolis fijaban las condiciones. Sin Europa, ¿cuáles son otros mercados a los que el agro paraguayo puede llegar? Y Oriente, ahora visto el gobierno está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Singapur, India compra aceite, Taiwán lastimosamente no compra carne, pero no compra grano. Después están los países de Medio Oriente, Qatar, Arabia, nuestros países de Latinoamérica. Se puede ir buscando temas, así como pasó con el arroz era 100% casi Brasil y después se fue abriendo Centroamérica y otros países. Bueno, ese es un trabajo de ingeniería comercial que hay que ir haciendo y trabajando junto con el sector público, el sector privado y buscando los mercados y las condiciones más adecuadas para salir al mundo. Paraguay lo que produce 11 veces más alimentos de lo que necesitamos nosotros. Y el mundo pide alimentos. Entonces, no caigamos en la trampa de
el maquillaje ambiental para descalificar la producción nacional. ¿Y ustedes hablan con sus pares de Brasil y Argentina? Sí, estuvimos trabajando ya en varias reuniones con la Asociación Brasileña de Agronegocios, la Fundación Barbechando, de Argentina, de Uruguay también. Tenemos una organización que se llama GPS, Grupo de Países Productores del Sur, donde estuvimos trabajando y ahora estamos armonizando cosas. Inclusive el IICA está acompañando muchas veces las tareas técnicas y se está trabajando, tratando de armonizar entre nosotros criterios, pero y hay una preocupación genuina de todo. Argentina, eso que salió ahí en el titular es porque Argentina esperaba estar en riesgo bajo y no tuvo. Ese les golpeó bastante y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no tuvimos reciprocidad y bueno, para nosotros Europa es de altísimo riesgo comercializar con ellos. Y a la recomendación a los productores paraguayos es no entren en el sistema porque las reglas no son claras. ¿Europa es de altísimo riesgo, como dijiste? Comerciar con Europa es de altísimo riesgo para Paraguay. Actualmente. En estas condiciones. En estas condiciones. De que no hay reglas claras. Y tienen medidas arbitrarias unilaterales, multas confiscatorias, porque el 4% de todo lo que le vendiste en el año, es decir, vos le vendiste 10 millones de dólares, tu último embarque de 100 mil dólares tiene problema, te van a multar 400 mil dólares. Entonces, si eso no es confiscatorio, no hay relación entre el problema y la sanción. Y la sanción, sí. Entonces, estamos en un régimen muy peligroso y para nosotros es de altísimo riesgo pretender comerciar con Europa así como están hoy las condiciones. ¿Y cómo sigue siendo Argentina el mayor receptor de los granos de Paraguay? Sí, lastimosamente tenemos una alta dependencia de Argentina, el 74% y a veces hasta cerca del 80% va a Argentina. Y el 80% de los granos, porque está cerca, es fácil y las empresas que exportan están potenciando sus inversiones en la molienda argentina. En las fábricas que tienen en Argentina, nuestra producción entra 1 o 2 meses antes que la producción argentina, entonces le baja su costo fijo llevando antes nuestra mercadería, tiene mejor calidad y eso hace que a los argentinos les cierren los números y acá también a mucha gente. Pero es de muy alto riesgo depender de un solo mercado. Nosotros teníamos hasta el 2015, 16 mercados operativos. Abiertos hay muchos, pero operativos hay 4 o 5. Y tenemos que abrir ese horizonte de nuevo, porque no podemos... ¿Y por qué se cerraron? No se cerraron. Se dejó de operar porque Argentina con su régimen impositivo le es favorable a la industria argentina llevar la soja paraguaya. Y ahora que están ellos con la baja de las retenciones y tenían más de 10 millones de toneladas de soja guardada en silo bolsa, ahora empezaron a priorizar eso y nos están usando de depósito a nosotros en Paraguay. Nuestra soja está difícil de salir porque te ponen unos premios estratosféricos. Es decir, el descuento que te hacen del precio de Chicago, entonces te castigan en el precio. Y entonces, aguantame porque si no, te voy a bajar el precio porque después cuando yo muela todos los míos. Entonces, estamos en un escenario complicado. Paraguay tiene que romper esa dependencia con Argentina. Brasil, por suerte, empezó a llevar, el año pasado llevó como 700.000 toneladas, ahora creemos que va a ir más. Y tenemos que ver. ¿Y qué tenemos que hacer para no depender tanto de Argentina? Ver compradores. ¿Es posible y es posible conseguirlos? Es posible. Y voy a hacer ya... Taiwán tendrían que comprar de Paraguay, pero Nueva Palmira. Porque ellos compran, quieren que se les lleve hasta la isla. Hasta la isla. Y las empresas nacionales no tienen las condiciones de llegar hasta allá. Pero sí de entregarle en Nueva Palmira. Ahí y después ahí se lleva no pedimos subsidios, no pedimos precio especial, pero sí
lo que le pedimos es que dejen de bloquear el tema de que solamente reciben allá. Y yo creo que se puede. Es decir, Se con puede, Taiwán, es negociación. con Taiwán es negociación, Somos, se puede. somos la única voz en el mundo. En América, sí, en América sí. No, en el mundo. En los foros internacionales, Paraguay es el único que... Después ya son una partida de isla que De islas, sin sí, peso. Paraguay es el país más importante en ese sentido. Entonces, esperamos esa reciprocidad también de Taiwán. No queremos regalo, pero sí que ¿Y compren. usted cree que es posible? Todo es posible si hay voluntad. Y no sabe si ya se intentó hacer algo al respecto. Se está conversando. Vamos a ver cómo evoluciona. Ah, pero se está conversando. Se está conversando. Pero los acontecimientos están mostrando que necesitamos seguir creciendo como país, aumentar nuestro Producto Interno Bruto, aumentar nuestra producción. Y entonces tenemos que ver los canales de salida al mundo y no estar dependiendo de uno o dos jugadores. Y el gobierno de Taiwán sabe. No sé. Vamos a ver qué sale. No sé si allá llegó, pero acá ya se le hizo llegar esa preocupación. Porque si no tenemos la presión de... El productor te dice, ¿por qué si mi auto es chino? El insecticida que uso es chino. Hasta la sorpresita de cumpleaños de mi hijo es chino. Y yo no le puedo vender a China. ¿Qué explicación le da? No, tenés razón. Claro, es una estrategia. Y hay que Por ver una si cuestión resulta. geopolítica nosotros tenemos un perjuicio económico. No es que China sea el paraíso tampoco, pero es un mercado más que tendría que estar abierto. Nosotros tenemos cerrado. Es el 65% del mercado de soja del mundo. Sí, tiene su... No, por eso te digo, no es el milagro ni la maravilla. No es la panacea pero precisamente. tampoco estamos teniendo el retorno en función al esfuerzo que está haciendo Paraguay. Y ya eso le hicieron saber a los diplomáticos taiwaneses que están acá en... Se le dio el mensaje, vamos a ver qué pasa. Ajá. Pero, y también hablaron con la gente del Ministerio de Agricultura de Taiwán sobre eso. No, nosotros hablamos... ¿O es con el gobierno y ya es cuestión de gobierno a gobierno? De gobierno a gobierno. Nosotros podemos tirar la idea, mostrar el perfil de lo que se puede y ellos tienen que viabilizarlo si es que les interesa, si hay voluntad. Sí, definitivamente. Y bueno, vamos a ver. Y finalmente, ¿cómo espera que sea el año? Teniendo en cuenta todo esto, finalmente, ingeniero. Bueno, la zafra de verano que se cosechó ahora en febrero o marzo fue una zafra razonablemente buena a pesar de las dificultades, excepto en la región norte, donde sí hubo un golpe muy fuerte otra vez por tercer año consecutivo. El maíz viene bien, ojalá no llegue, sí, excepto alguna contingencia de viento que tumbó en algunos lugares, estamos bien encaminados, ojalá no venga a complicar alguna helada y tengamos una cosecha también razonable. La soja safriña está saliendo con buenos resultados, están terminando la cosecha ahora este fin de mes. Y la siembra de trigo está en plena marcha, lo mismo la canola, los abonos verdes. Estamos con los cultivos de invierno encaminados y preparándonos ya para la campaña de soja que arranca en septiembre. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto. Es espectacular, hay cosas que parecen de ciencia ficción, ¿verdad? Pero también es una demostración de cómo juegan los intereses económicos, sociopolíticos de las zonas del mundo, de las regiones del mundo y cómo se van acomodando y eso cómo termina ayudándonos o perjudicándonos. Así que te digo, parece que uno está leyendo o está viviendo una novela cuando contás estas cosas. Gracias por venir, ingeniero. No, a la orden. El ingeniero Héctor Cristaldo, titular de la UGP, a la vuelta de la pausa. ¿Cuál es el futuro para Paraguay y para Latinoamérica? ¿Cómo debemos diseñarlo? A la vuelta de la pausa con Francisco José Mojica, experto en ciencias humanas. Ya volvemos. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén,
hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto. Porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Muy bien, ingresamos en el último bloque del péndulo en compañía del doctor Francisco José Mojica. Es un profesor de Ciencias Humanas de la Universidad de la Sorbona, en Francia. Magíster en Educación de la misma universidad y licenciado en Letras de la Universidad también de Francia. Realizó numerosos estudios de futuro de índole empresarial, territorial, educativa, sectorial y tecnológica. Es decir, que estamos con alguien que podríamos llamar en estos momentos un sabio. Él es colombiano, es latinoamericano y está en Paraguay. Y vamos a tratar de exprimirle para ver qué futuro podemos diseñar para Paraguay, qué cosas tenemos que tener en cuenta para diseñar el futuro del Paraguay. Buenas noches, profesor doctor, ¿cómo está? Carlos, muy buenas noches. Un saludo muy cordial. Me siento muy contento de estar tanto en tu programa como en este país maravilloso que tú tienes. Bueno, profe, usted estuvo dando una charla a una red de líderes por la competitividad en Paraguay. ¿Qué explicó, qué le dijo a los líderes de diferentes sectores de nuestro país? Fundamentalmente que la prospectiva, que es la disciplina que me trae a este país. ¿Qué es prospectiva? Prospectiva es ver hacia adelante, es ver hacia el futuro. Prospectiva es escudriñar el futuro, no para adivinarlo, como mucha gente puede pensar, sino para construirlo. Y entonces yo comencé hablando, mire, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué país queremos para el futuro? Y qué país queremos para el futuro tiene varias respuestas. Y hay algo muy importante que es el cómo. El cómo es, tenemos que sentar a la mesa a los 4 actores sociales responsables del desarrollo, que son el Estado, que es el árbitro, el sector productivo, la academia y la sociedad civil. Y con ellos, entonces, pensar en el Paraguay del futuro. Pero pensar en el Paraguay del futuro supone pensar en el desarrollo económico y en el desarrollo social, que la tendencia mundial de éxito es un equilibrio entre ambas fuerzas. Si tú simplemente piensas en el desarrollo económico, pero descuidas el desarrollo social, estás generando un problema automáticamente. Y si lo haces al revés, igualmente la pregunta es, ¿y con qué vamos nosotros a pagar este desarrollo social? Tiene que haber necesariamente un equilibrio. Ahora, pero esa es la lucha que se desarrolló a lo largo de toda la humanidad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pero hoy tenemos ventajas que otros no tenían. Pero al mismo tiempo tenemos más defectos y vicios que anteriormente no existían. Y entonces, ¿cómo compaginar para que se una lo que usted dice, lo económico con lo social y lo político? Porque lastimosamente hoy vemos corrientes donde empresarios exitosos gobiernan los países, pero solamente piensan en lo económico. Y en otros lados se gobierna y se convierten en dictaduras disfrazándose de ser servidores del pueblo. Entonces, hasta parece viejo ya esta historia de tantos años que acumulamos. Hoy con la inteligencia artificial, con la digitalización, con la comunicación que es instantánea en todo el mundo, ¿qué países se debería diseñar para la satisfacción del hombre? Sí, maravilloso. Y pienso que podríamos comenzar por preguntarnos con qué nos vamos a ganar la vida en el futuro. Y eso significa cuáles son nuestros patrones
de desarrollo económico a los cuales tenemos que ponerle cuidado porque van a ser los generadores de riqueza, que no van a ser los del pasado. Los del pasado, pues algunos hay que conservarlos, pero hay que pensar en elementos nuevos, lo que llamamos nosotros en hechos portadores de futuro, en una innovación. Es que es muy importante el tema de innovación porque la perspectiva es fundamentalmente innovación social. Y entonces, bueno, ¿qué nuevos negocios, qué nuevos elementos de generación de riqueza podemos nosotros identificar? Y ahí juega enormemente lo que tú acabas de mencionar. Estamos en un cambio importantísimo del mundo analógico al mundo digital y del mundo digital al mundo inteligente. Toda la vida nuestra está girando y va a girar hacia el futuro en torno a ese ecosistema. Es un nuevo ecosistema en donde estamos metidos todos de cabeza. Y allí está la generación de la riqueza, articulando lo que tenemos necesariamente con el mundo inteligente y buscando dentro del mundo inteligente nuevas alternativas de generación de riqueza. Profesor, me da la impresión de que en ese mundo que usted está imaginando y que todos podemos imaginarnos, la educación y el conocimiento juegan un papel fundamental. Pero fundamental como nunca antes en la vida del ser humano. Absolutamente, enorme, gigante. Y esto es pues, uno de los retos, digamos, especialmente en América Latina. Pero hay fortalezas, porque el mismo proceso de inteligencia artificial te facilita la adquisición de conocimientos y te facilita igualmente la generación de conocimiento. Pero necesariamente detrás de eso tiene que haber pues una condición básica que es la educación. Y bueno, y Latinoamérica precisamente no es una región a la cual podamos calificar de excelente en materia educativa en general. Es correcto, mira, hasta el punto que las instituciones, las universidades, a mi juicio, tienen que preocuparse mucho más. A ver, te cuento una anécdota en torno al mismo tema. Cuando se hizo el lanzamiento, esto fue el año 2016, de la famosa teoría de la cuarta revolución industrial en Davos, Klaus Schwab y su equipo. El lanzamiento de la investigación de Schwab terminó con 2 baldes de agua fría, con 2 regaños muy fuertes a la universidad y al Estado. ¿Por qué? A la universidad, porque se le dijo a la universidad, usted no está formando los profesionales para el futuro, está formando los profesionales para el pasado. Y otro despistado es el Estado, que tampoco tiene políticas públicas claras para impulsar el desarrollo de lo que viene, que es toda esta condición de tecnologías y de procesos inteligentes. Entonces, ese reto de la educación superior, pues yo pienso que de alguna manera se ha preocupado un poquito de la educación superior. A mi juicio no lo suficiente, pero bueno, ya ha habido cambios importantes. Igualmente el Estado ya comienza a ser consciente de que tiene que impulsar modos de vida, negocios, desarrollo que tengan que ver con inteligencia artificial. En estos últimos días, Marcos Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, mencionaba en una reunión la importancia de Paraguay en la generación de energía limpia y de cómo esa generación de energía limpia podía lograr que se asienten en Paraguay industrias para la inteligencia artificial. Y porque uno guarda directa relación, una cosa con estrecha relación. Ahora, si no hay personal humano calificado en Paraguay, correcto, a pesar de tener la energía limpia, ¿cuál va a ser nuestro futuro inmediato? Claro, pues ahí hay una gran deficiencia, una gran debilidad, y por lo tanto lo que tenemos es pues, buscar educación. Pero si hablamos del potencial de Paraguay, es que es gigante porque el mundo es consciente en este momento de la importancia que tiene el calentamiento global. Y obviamente que se le está echando la culpa a las energías fósiles como las generadoras de CO2 y culpables del calentamiento global. Entonces ya hay conciencia en ese sentido y esto hace que se vuelva la vista
hacia las energías renovables, las energías no contaminantes, que son, en primer lugar, la energía hídrica, en donde el Paraguay tiene excelentes ventajas competitivas. No es la única, pero bueno, ahí ya el Paraguay va muy bien. Está también otra en donde también tiene potenciales importantes, como es la fotovoltaica y la eólica. Yo diría tal vez más la fotovoltaica que la eólica por la situación del Chaco, que tiene el punto excelente para la captación de los rayos solares. Entonces, bueno, esto hacia futuro, si vemos eso, pues podemos deducir, mire, el Paraguay aquí tiene una enorme posibilidad de generar riqueza trabajando con el tema que ha trabajado siempre, que es la energía, y esta vez van a ser energías limpias, energías no contaminantes, que son las que está buscando el mundo y las que está buscando América Latina. Ahora, como humanista, profesor, ¿cómo hacer, qué debería hacer una sociedad para evitar que la corrupción atrase a un país? ¿Qué debería hacer? ¿Formarse mejor? ¿Participar más en todos los foros de decisión social y económica? ¿Qué debería hacer y para dónde debería ir la lucha en ese sentido? Yo creo que hay varias variables ahí en lo que tú estás diciendo. En primer lugar, nuevamente aparece el tema de la educación. Y esa es una educación que tiene que venir desde la familia, porque el sistema educativo, la escuela, digamos, lo que hace es fortalecer la formación inicial, que es la formación de la familia. Y ahí hay un trabajo enorme que hacer. Eso se llama comenzar a generar valores, que si se generan desde la familia, nos van a acompañar mucho más tarde y nos van a acompañar toda la vida y van a permear nuestra cultura. Y estamos ahí abordando el problema desde la base, desde el fondo, en primer lugar. Ahora, ya frente al problema, nuevamente aparece la inteligencia artificial, porque en este momento hay herramientas interesantísimas para hacer el seguimiento del manejo del dinero público y evitar que se pierda un solo centavo, como es el blockchain. Es que el blockchain es una cosa maravillosa. Es decir, ahí es absolutamente imposible cometer ningún tipo de fraude, internamente, utilizando la herramienta. No, y lo más interesante, no únicamente con el tema económico, sino también, por ejemplo, con el tema electoral. Unas elecciones que se hagan utilizando una tecnología como blockchain, pues ahí es absolutamente imposible decir que hubo algún tipo de trampa. ¿Por qué? Porque lo que hace es una cadena de bloques que tiene esa condición. Si tú tocas uno de esos bloques, inmediatamente se desbaratan todos. Inmediatamente, pues, se prende la alarma. Pero, en segundo lugar, pues, esto está a la vista de todos. Y ahí viene nuevamente la sanción social. Es decir, todos estamos viendo lo que está pasando. O sea que eso es imposible cometer algo. Entonces, yo veo que son dos cosas. Por una parte, estas herramientas ayudan, pero la base está en dos valores, que hay que comenzar a formar desde el hogar ¿Y cómo recuperar los valores en un país? Yo pienso que tenemos que nuevamente ir a la familia, ir al núcleo familiar, y a partir de allí, pues, volver un poquito de lo que... Mira, antiguamente en mi país, por ejemplo, había cosas muy interesantes, ya desaparecieron, como en los colegios, en las escuelas, se enseñaba cívica. Educación cívica. Sí. Se enseñaba urbanidad, ¿ves? Eso desapareció, pero eso es fundamental, ¿ves? Y se enseñaba el catecismo, yo aprendí el catecismo en el colegio. Estos son valores. Y entonces hay que volver a la enseñanza de los valores. Y pienso que hay que retomar las sociedades desde cero. Sin olvidar que igualmente hay que ponerle remedio al problema, como pienso yo, con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero es importante lo que usted está diciendo sobre los valores, pero le cuento algo que pasó en Paraguay que a lo mejor se habrá enterado. Una cantidad de personas que quieren ser docentes se presentaron para un examen de competencia para ingresar a los centros de formación de docentes en Paraguay. La mitad hizo trampas.
ya tenían todas las respuestas del examen que iban a rendir. La mitad se descubrió, algunas autoridades de algunos centros de formación docente implicados, porque mientras más personas que pasaban por esa universidad o por esa escuela de formación docente ingresaran, mayor cantidad de plata reciben los dueños de esa escuela de formación docente. Pero estamos hablando de docentes, de aquellos que se están preparando para ser docentes, para enseñar valores, y ya ingresan haciendo trampas. Entonces, ¿dónde están los valores? Sí, hay una inversión de valores y lo que hay es la aparición de antivalores. Pero mira que esto que tú estás haciendo, por ejemplo, esto que tú tienes acá en tu programa, es algo maravilloso, porque esa es igualmente la solución. El poder que tienen los medios de comunicación es bárbaro, porque tienen la virtud de poner en evidencia cosas. Y entonces acudir al pensamiento público, acudir al pensamiento de la gente. Esto ha cambiado mucho desde, si vemos cómo eran los medios de comunicación hace 50, 60 años, en este momento, como el tuyo, son cosas mucho más perfectas. Y esa sanción social es también igualmente, yo pienso, una variable, una condición para solucionar problemas como este. Bueno, ojalá solucionemos, ¿verdad? Ahora, ¿y cuál es el potencial que usted le ve a Paraguay? Ya que estuvo compartiendo, a ver, si usted pudiera decirle, paraguayos, ustedes tienen este potencial, depende de ustedes. No, yo pienso lo siguiente, pues yo no me lo sé, pero pues lo he sentido y hago relación con la importancia que tiene la prospectiva. Pienso que, a mi juicio, y es una opinión muy personal mía, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros patrones de especialización generadores de riqueza actuales y potenciales. Es decir, solucionemos el problema económico, lo primero. Pero ese problema económico tiene que permear igualmente el bienestar de los ciudadanos. Bueno, esa es la segunda parte. No podemos permear el bienestar social si no tenemos una base económica sólida. Y la prospectiva nos dice, si usted prioriza los temas fundamentales del desarrollo económico, va a ser más exitoso. Pero además la prospectiva nos ayuda a optimizar ese desarrollo económico, porque nos muestra, mire las tecnologías que vienen hacia el futuro y que van a ser capaces de enriquecer, de optimizar el desarrollo económico. Todo esto hay que verlo en un contexto, es decir, lo económico no puede estar independiente de lo social, es un contexto. Y ese contexto son los escenarios de futuro con los que trabaja la prospectiva. Entonces, lo que tú dijiste al comienzo, a ver, ¿por qué no pensamos en un gran análisis de Paraguay 2050? Fijémonos el año 2050. ¿Qué Paraguay queremos para el año 2050? Y analicemos, examinemos estos temas que son las variables estratégicas, veamos cuáles son nuestras variables estratégicas y qué escenarios, que son alternativas de futuro, podemos tener para elegir uno que se llama nuestro escenario de apuesta y lo construimos entre todos. Es que esto es importante porque de esta manera una comunidad sabe para dónde va. El problema muchas veces está en que no sabemos para dónde vamos. Y esto le pasa a la empresa y esto le pasa al territorio. Pero si sabemos todos para dónde vamos y esa visión la hemos construido entre todos, pues lo que hay es una confluencia de voluntades y estamos todos de acuerdo. Miren, el futuro del Paraguay tiene que orientarse en esta dirección y eso lo hemos indicado, lo hemos trabajado entre todos. El futuro del mundo es la formación de capital humano y de calidad. Nosotros no tenemos, es decir, nuestros estándares en cuanto a la formación de capital humano son muy bajos. Es decir, todos los resultados de la educación en Paraguay nos dejan muy mal parados. Entre todas las naciones ocupamos puestos muy bajos, lastimosamente. Es fundamental son, como usted dice, 2050, son 25 años que pasa para una generación.
para que se forme una generación. Este es el momento entonces en que tenemos que poner el acento sobre todo en la educación y la formación de capital humano. Con toda seguridad, porque lo que hagamos hoy es lo que vamos a recoger mañana. Hay una relación muy estrecha entre los tres momentos de los tiempos verbales del idioma, el pasado, el presente y el futuro. Lo que está sucediendo hoy en este país y en todas partes es simplemente consecuencias de decisiones que se tomaron en el pasado. Si se tomaron malas decisiones, estamos viviendo problemas difíciles. Pero si tomamos, o alguien tomó por nosotros, decisiones inteligentes, estamos en este momento en un momento positivo y agradable y óptimo. Esa misma relación la hay entre el presente y el futuro. Lo que va a suceder en el futuro simplemente va a depender de decisiones que tomemos hoy. Y ahí aparece la perspectiva, porque nos dice, y yo les voy a ayudar a tomar las mejores decisiones para que dentro de 20 años o 30 años estemos diciendo, qué dicha que acertamos con la decisión para tener esta situación de éxito. Esa es la lógica de la perspectiva. Y obviamente que aquí internamente entran los fenómenos. Y entre esos fenómenos, tanto, como digo yo, económicos como sociales, está en un equilibrio dentro de un contexto, está ese que tú mencionas, que es esencial, que es el disparador, que es el tema educativo. Pero tú me decías, perdóname, sí. Tú me decías, bueno, pero es que, a ver, nosotros estamos igualmente padeciendo una educación que no está a la altura. Sí. Pero es que, a ver, el remedio, a mi juicio, el remedio que hay para esto y para muchas cosas, es lo que tú haces, es poner en evidencia, es acudir a la opinión pública, acudir a que la gente se entere de lo que está pasando. Mira, cuando ocurrieron los primeros mediciones de los rankings mundiales que medían las universidades, y las medían especialmente por la investigación, las medían por la calidad de los docentes, las medían por los resultados. Entonces, en América Latina se puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque las universidades nuestras en esos rankings quedaron... Eran escasas, sí, y quedaron mal, ¿cierto? Yo digo, pero eso es como echarle la culpa al árbitro, ¿no? Porque pues entonces el culpable es el árbitro. Pero de todas maneras sirvió para que esa sanción social, ¿verdad?, permitiera que la universidad se preocupara. Mire que estamos en el puesto 250 a nivel mundial, ¿no?, o de América Latina. Tenemos que subir ese ranking. Y eso lo conoce el mundo entero. Y ahí está de por medio un elemento muy importante, una situación muy importante, que es el prestigio. ¿No? Estamos jugando nuestro prestigio. Y eso es lo interesante de lo que tú haces, de la opinión pública, que pone en evidencia el prestigio. No hace mucho tiempo, desde el 2012 aproximadamente, a través de los fondos de la excelencia, empezaron a los recursos a ser destinados a la investigación y la ciencia en Paraguay. Desde el 2012, en mayor cantidad. Hasta ese entonces, $2 millones, era la plata que se destinaba para la investigación en Paraguay. A partir del 2012 hasta el 2023-24 se incrementaron sustancialmente a cerca de $100 millones. En ese lapso de tiempo es impresionante cómo creció el nivel y la cantidad de investigaciones en Paraguay. Y de nuevo Paraguay está empezando a surgir y hay investigadores paraguayos que también publican en las grandes revistas científicas desde hace poco tiempo. Es decir, si se hace bien el trabajo, se logran resultados. Seguro. Y hacer bien el trabajo, yo creo, debe comenzar por, primero, priorizar, ver a qué le va a apostar Paraguay como investigación. Que no puede ser todo lo que pase por delante. Exacto. Mire, por ejemplo, en mi país, el 0.24% creo que es el presupuesto para la investigación. Es algo muy pobre. Y si no priorizamos, no decimos, mire, vamos a trabajar en este campo, en este y en el otro, prioritariamente, estamos despilfarrando lo que tenemos. Y yo pienso que esto pasa un poquito en los otros países de América Latina.
tenemos que encauzar, darle prioridades. Vamos a investigar esto, esto y esto fundamentalmente, o estos temas fundamentalmente. Y es la manera como podemos generar valor agregado para que nuestros productos dejen de ser materias primas y sean productos con valor agregado que generan mucha más riqueza que la simple materia prima. Así como están las cosas, profesor, y teniendo en cuenta su conocimiento, ¿cuáles son, según su óptica, los tres países de América del Sur, para no irnos tan lejos, de América del Sur, que están en mejores condiciones de dar saltos en corto tiempo, de calidad? Sí, yo veo dos países que van muy bien desde el punto de vista científico e igualmente desde el punto de vista de la educación, que son el Brasil y Chile. Hay una cosa interesante en el Brasil y es que el presupuesto para la investigación supera el 1% del Producto Interno Bruto. Es el único país. Sí, sí. Es el único país. De resto no. Pero igualmente lo de Chile me parece que es meritorio. Y esto es a base de esfuerzo, y es un esfuerzo que se genera porque son puestos en evidencia. Es que a mí me parece muy interesante lo que está pasando en los rankings, porque mira que se está jugando con el prestigio de las instituciones. Entonces, pues ninguna institución quiere perder su prestigio. Sí, exacto. Y por eso se preocupan porque haya mayor investigación. Uh-huh. Bueno, ojalá alguna vez lleguemos a ese nivel también de prestigio, porque lastimosamente nuestras universidades no están entre las 100 mejores de América del Sur, ni por ahí. Antes teníamos una, pero hemos perdido mucho en ese sentido. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente espero que lo que hayamos conversado y lo que usted dijo cale en el espíritu, en la mente y en la inteligencia de aquellos que deciden en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. No, pues maravilloso, Carlos. Y como te digo, yo me siento muy, muy halagado y muy honrado de estar en este país maravilloso. El profesor Francisco José Mojica, doctor en Ciencias Humanas, colombiano, y acá en El Péndulo con nosotros. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.